Bueno, egunon. Como han dicho Marta y Benicio, Nerea Vesga, de Niesen. Llevo unos 20 años aproximadamente en Niesen y la verdad es que antes de introducirme ya con la serie Alba, que ha sido el último lanzamiento de Niesen, me gustaría contaros un poco la historia de Niesen, de dónde venimos, una fábrica que precisamente es de Rentería, que en noviembre cumplimos 110 años y la verdad es que en este pueblo muchos de nosotros pues o nos conocemos de la fábrica o algún familiar o tenemos mucha relación, ¿no? Entonces, pues para comenzar, Guillermo Niesen era un empresario que tenía unas bodegas en Burdeos y en 1914, con la Primera Guerra Mundial, se tuvo que mover de Francia. ¿Y cómo acabó en Rentería? Pues realmente él tenía comprados unos billetes para el Titanic y de camino al Titanic el tren se averió y no llegaron a coger el Titanic. Entonces Guillermo Niesen se vio en una situación que tenía que hacer algo y contactó con sus amigos alemanes que le aconsejaron que fuera a Rentería, que en aquella época le llamaban la pequeña Manchester porque en Rentería siempre ha habido mucha industria. Y así cayó Guillermo Niesen en Rentería. Entonces ahí también, aprovechándose de sus amigos, pues trajo la exclusiva para España, que era la baquelita, y con ese material pues fue un material muy revolucionario, que empezaron haciendo pues, ceniceros, botones, pequeñas peras de luz, y de ahí empezó la primera serie, la serie 100, de ya lo que conocemos de material pequeño eléctrico doméstico, ¿no? La fábrica estaba donde ahora está el centro comercial Niesen, y eso es donde, bueno, pues las siglas ya veis, Guillermo Niesen de Rentería, donde nace el logo. Y en el 48, cuando muere Guillermo, pues su hijo Carlos continúa con su trayectoria, con la misma trayectoria. Entonces ya empieza, digamos, lo que conocemos, el producto a día de hoy, lo que tenemos, enchufes, interruptores, toda la gama, ¿no?, de material pequeño eléctrico con la serie 400. Aquí veis desde 1920, desde los primeros mecanismos y series, las estéticas, cómo van cambiando, incluso volviendo también un poco a lo que en aquel entonces era. Y podéis ver en los años 80 pues fueron muy exitosas Puma, Lisa y Trazo, que todavía algunos de estas series se ven en muchos sitios, incluso algunos tendremos en nuestras casas. Y en los años 90 ya pues con las siguientes Trazo, Estilo y demás, bueno, ya desde Estilo, desde el 93 a día de hoy es lo que más, bueno, esto no están los últimos aquí, ya es lo que más quizás nosotros hemos tocado, digamos, en los espacios, ¿no? Y bueno, un poco en el 99 se incorpora a la multinacional ABB y bueno, pues eso trae diferentes ventajas, pues ya cadenas automatizadas, bueno, se mantiene la inversión en I+D y bueno. Voy a poner un pequeño vídeo para que hace un... Era un trabajo muy manual, al principio había muchas mujeres trabajando, lo contrario que hemos vivido luego después. ¿Qué son 100 años? 100 años son mucho más que 36.000 días, porque no hablamos de tiempo, hablamos de emociones, de esfuerzo, de tecnología, de personas. Hablamos de un siglo dando luz a miles de hogares, un siglo haciendo crecer puestos de trabajo, iniciando negocios, emprendiendo proyectos, innovando. Durante este tiempo hemos sido los primeros muchas veces. Introdujimos la baquelita en España. Cada vez que lanzábamos una colección, creábamos tendencia, evolucionábamos el sector y la sociedad. Porque desde el primer día apostamos por la innovación y por el diseño.
reinventándonos una y otra vez para crear una marca diferente. Una marca única con un producto de calidad y funcional. Esta ha sido siempre nuestra idea y lo continúa siendo. Diseño, calidad y funcionalidad. Y personas, claro. Sin las personas, nada habría sido posible y nada tendría sentido. ¿Cómo han cambiado las cosas? Y nosotros con ellas. Hemos sido persistentes y tenaces, sabiendo adaptarnos a cada tiempo. Superamos los conflictos de los años 30, nos revolucionamos en los 50 y supimos sobreponernos a la depresión de los 70, fortaleciendo así nuestro compromiso con los clientes. Y lo hemos logrado. Nos hemos convertido en una marca centenaria, una gran marca integrada en el grupo ABB desde hace 2 décadas. Otro hito que ha supuesto un gran salto en la modernización de la planta, con una mayor automatización y tecnología, aumentando también nuestra garantía de futuro. Y obteniendo como resultado lo que es hoy Nielsen. Una marca que continuará liderando el mañana. Decimos ilusión porque es sinónimo de futuro. Son 100 años, pero son solo los primeros. Porque lo que celebramos en realidad son los próximos 100. Empezamos. Bueno, este es el vídeo que hicimos en su día para el 100 aniversario. Y como veis ya con olas, lo más relacionado con la ponencia de hoy es de que empezamos a tener unos reconocimientos en cuanto a los premios del diseño, ¿no? Ya obtuvimos el premio Delta de Plata, con Zenit también, fue la primera serie codiseñada, y hasta el año pasado con Alba, pues el único Red Dot que yo recuerde son con una pantalla domótica, y con Millennium, que es una serie para Middle East, para Oriente Medio. Al final cada serie y cada mercado tiene sus especificaciones de instalación en cuanto a cajas de empotrar, paredes, bueno, normativas, de todo. Entonces ahí siempre nos tenemos que adaptar, depende del mercado también. Y como continuidad, pues me meto ya con la serie Alba, que es la serie que por primera vez ha obtenido dentro del Red Dot Best of Best, dentro de IF Gold Design Award, y dentro de los Delta el bronce. Eso a nivel internacional y nacional. Luego en Alemania, en este caso, como la serie Alba se ha hecho desarrollando con nuestros compañeros alemanes, pues allí también se han presentado a diferentes premios de pues, German Design Award, en la feria de Light and Building y demás. Entonces, bueno, mientras os cuento un poco cómo trabajamos, dejo el vídeo de fondo de cómo nace una serie en Nielsen, ¿no? Normalmente nosotros cuando no vamos tan rápido como la moda, sino que una serie no se cambia cada año. Quizás un estilo de ropa o de colores y materiales, podemos tener el feedback del mercado, de las tendencias actualizadas cada año, pero en nuestro producto siempre es más progresivo, y el cambio no permite nuestra tecnología o nuestra fábrica cambiar cada año. Entonces lo que empezamos a hacer siempre antes de una nueva serie es analizar en el mercado qué estamos ofreciendo en el catálogo, y nos dicen, pues para dentro de 3 años deberíamos de ofrecer algo nuevo. Entonces empezamos a trabajar empezamos a pensar qué gabinetes de diseño nos interesarían que nos ofreciesen algo nuevo. Y entonces hacemos un briefing técnico y un briefing de producto.
y ahí hacemos, normalmente suelo ser yo quien se reúne para explicar la necesidad, en qué posicionamiento del mercado necesitamos una serie, para qué mercado, cuáles son las series que tiene la competencia a ese nivel, y empezamos ese estudio. En ese estudio recibimos diferentes propuestas, que pueden ser unas 40, depende de con cuántos gabinetes estamos. Y ahí hacemos un análisis interno técnico y también comparamos con la competencia. Primero, si se parece algo mucho a la competencia, queda descartado. Si se parece mucho también a algo que tenemos en el catálogo, también queda descartado. Y ahí vamos pues, puliendo un poco a dónde queremos llegar. Desde ahí hacemos maquetas, elegimos unas 20 y así ya vemos, pues aquí he traído las maquetas originales de Alba y Alba Infinity, que ya llevan pues desde el 2022, ¿no? Y ponemos, bueno, ahí ya se ha visto en una imagen, todas las maquetas y las analizamos, porque muchas veces cuando ya le damos volumen, aunque veamos en unas presentaciones, en unos renders maravillosos, pues no nos hacemos a la idea del volumen o el espacio que pueda coger el producto en la pared. Y con eso hacemos un filtro de unas 10 maquetas así para que se haga una encuesta. No nos quedamos tranquilos si decidimos una votación interna de Nielsen, sino que necesitamos estar firmes en la decisión y decir, mira, pues con esta estética vamos bien al mercado, porque el feedback general es que el que más ha gustado es este. Al hacer las maquetas nos damos cuenta también muchas veces de las limitaciones técnicas, entonces hay para cubrir toda la parte de la instalación, las imperfecciones de la pared, pues las cajas de pladur o de yeso no tienen nada que ver una instalación u otra, y entonces hay el diseño original, que es de Entwurfsrecht, una agencia de diseño alemán. La original no tenía nada que ver dentro del resultado final, sino que al principio el marco era muy fino, la tecla grande. Claro, al final en Alemania también están acostumbrados a otro tipo de producto, pero en este caso, como era una serie que íbamos a trabajarla junto a nuestros compañeros alemanes, que una de las ventajas que ha traído dentro de la multinacional ABB es que trabajamos a nivel global con diferentes equipos de Finlandia, Chequia, Alemania, China. Entonces, a día de hoy muchas veces si necesitamos un producto, primero miramos en el portfolio dónde puede haber para no desarrollar en balde algo que ya podemos tenerlo muy a mano y enseguida, ¿no? Entonces, en este caso trabajamos conjuntamente con ellos y llegamos a un acuerdo que no solo es la estética, sino que también una de las cosas importantes es que nuestros mecanismos, que cada uno de vosotros, si queréis cambiar los mecanismos, la estética de los interruptores y enchufes que tenéis en casa, no tengáis que cambiar todo, sino que los mecanismos dejéis y cambiéis, digamos, las tapas, ¿no? Lo estético. Entonces, eso también tiene otra limitación porque tenemos que seguir cumpliendo la normativa de nuestro material. Antes de, una vez ya que decidimos la estética, como habéis visto ahí, empezamos ya todo el listado de todas las funciones que hay que diseñar. Y de ahí, pues con el equipo que tengo en Nielsen, que somos como 8, pero diseñando 5, luego algunas colaboraciones externas que tenemos continuamente, como son Sormen, que están aquí, Xavi y Iker, Asier y Iker Barkatu, y solemos, bueno, pues tirar, depende de la carga de trabajo, pues con colaboraciones. Desde ahí, ¿qué hacemos también? Ensayos. Tenemos un laboratorio acreditado y con las piezas que imprimimos en 3D, que tenemos también en fábrica, pues eso nos ayuda a atinar mucho más en el resultado final para cuando ya nos lleguen las primeras muestras de molde. Eso es la parte estética. La parte mecánica, dentro de mis responsabilidades están las envolventes de piezas mecánicas y plásticas y metálicas, digamos, ¿no? Pues un interruptor, pues todo lo que lleva dentro, todas las piecitas, también desarrollamos en Nielsen y está automatizado en la planta de abajo, todo como habéis visto. Normalmente temas de domótica, electrónica, pues nos apoyamos mucho en nuestros compañeros alemanes, que son
Los que son más expertos tienen otras capacidades y bueno, desde ahí pues nos adaptamos y nos acompañamos. Y siguiendo con la serie Alba, lo que os comentaba de... A ver... Bueno, dentro del diseño, ¿qué tiene de especial? Decís, ¿por qué gusta tanto? Porque muchas veces muchos diseñadores nos dicen a la hora de presentar las propuestas, es que no podemos hacer nada nuevo más, está todo ya. O sea, ¿qué podemos ofreceros algo diferente? Bueno, pues siempre al final siempre se consigue algo diferente o algo que te gusta más. Muchas veces yo creo que está en los pequeños detalles que hacen que el conjunto pues luzca más, ¿no? Alba, a diferencia de otras series que tenemos en el catálogo, es que si miráis frontalmente no veis el hueco del marco. En todos los productos que podáis ver veis el hueco del marco y aquí veis la tapa y tiene una sensación de flotabilidad, ¿no? Es como que la tecla o la función está un poco al aire o se le hace, la sensación es más ligera de cuando... quizás de otro producto que puede ser a primera vista más robusto. ¿Qué ofrecemos? Bueno, los pequeños detalles que cuando además tenemos marcos de 1, 2, 3, 4 ventanas pasa lo mismo, ¿no? No ves el marco, digamos, que llamamos marco porque es como un marco de fotos que tienes un agujero y metes ahí la función, en este caso no ves el agujero, está todo como flotando. Y bueno, ahí paso digamos, los potenciales del diseño y lo que tenemos aquí es diferentes acabados. Hemos trabajado mucho en la sostenibilidad de las materias primas, las pinturas hemos cambiado de base disolvente a base agua también, hemos trabajado al tacto, que sean mucho más suaves, luego os enseño y los podéis ver, Y en este caso, bueno, diferentes acabados, gris, negro. En Nielsen, lo que llamamos series de lujo, que del catálogo que tenemos hasta ahora, pues en la serie Olas, Tacto, Arco, normalmente intentamos que cuando ofrecemos un acabado de lujo, digamos que las tapas también tengan ese acabado. Si el marco es de acero inoxidable, pues que la tecla también tenga. Sky, por ejemplo, tiene el marco de acero inoxidable, tiene luego un cromado y la tapa también. En este caso, por la estética, como es el voladizo, pues no nos permitía y era, bueno, es muy frágil a la hora de un material de cristal o de un acero inoxidable, pues que puede ser cortante. Entonces, hemos combinado diferentes marcos con digamos, de 4 tonos de teclas o funciones, ¿no? Que son blanco brillo, blanco mate, negro y un gris. Normalmente solemos ser bastante segurolas y no muy atrevidos en el primer lanzamiento y vamos a fondo de armario, blanco, grises y negros, ¿no? Que así todo queda bien y nada te cansa al principio. Luego ya siempre, pues, viendo un poco el resultado o la respuesta que tiene en el mercado, pues sacamos otros acabados, ¿no? Pues en Sky, por ejemplo, empezamos también un poco en la misma gama y luego sacamos unos tonos diferentes como un arena, un chocolate, un verdoso, depende de las tendencias, ¿no? La fase del CMF, de colores, materiales y acabados, suele empezar normalmente una vez ya elegida la estética. Otra vez me suelo poner en contacto con los diseñadores y trabajamos un poco las tendencias o qué acabados y materiales y colores machearían bien con la estética elegida. Y ahí en paralelo, pues mientras vamos diseñando todas las piezas, pues vamos trabajando también los acabados. Así para cuando ya todos los moldes estén en marcha, pues empezamos también con nuestros proveedores a hacer las pruebas. Y bueno, os dejo un pequeño vídeo de la serie Alba, de las especificaciones que os he contado ahora. Amanece una nueva manera de sentir, de actuar, de crear, de avanzar hacia el futuro. Amanece una nueva manera de pensar. Nace Alba,
Thinking About Tomorrow. Alba es pensar diferente. Es vivir fiel a unos valores porque está diseñada respetando el medio ambiente, ayudando así a mejorar la vida de las personas. Alba es la nueva línea de interruptores que incluye la gama más completa de soluciones. Alba es sentir un diseño que perdura. Un diseño en el que la belleza, la sostenibilidad y la innovación conviven en pura armonía. Alba es descubrir otra forma de vivir. Combina funcionalidad e innovación, incluyendo la gama más completa de soluciones tecnológicas. Alba es el arte de crear espacios. Alba es única por su sostenibilidad, diseño e innovación. Bueno, pues lo que os estaba comentando, ¿no? Partiendo ya desde el diseño, ¿por qué le damos mucha importancia a las maquetas? Porque lo que intentamos es, luego podéis levantaros y ver, aunque esta maqueta no sea funcional, representa un poco lo que luego el usuario final pueda ver en sus espacios, casas, espacios públicos y demás. Siempre suele haber una pequeña diferencia en tonalidad o así, pero en cuanto a volúmenes y detalles, nos suele gustar atinar bastante porque, por diferentes razones. Uno, por ser fieles al diseño y al cuidado del producto, que a mí me suele gustar mantener ese reto y ese cariño al producto, ¿no? Porque cuando haces las cosas con mucho cuidado y con mimo es cuando quizás ves el resultado de otra manera. Luego veréis, pero tienen... al final, para poder instalar, ahora lo que os decía, ¿no? En funcionalidad, si nosotros queremos montar, tenemos en casa este mecanismo y tenemos cualquiera de estas series instaladas y decimos, joder, igual tengo tacto o arco y quiero hacer una reforma y quiero poner una serie nueva, pues todas estas series que tenemos en el catálogo montan con el mismo mecanismo. Y eso es algo que tiene un valor positivo para nosotros porque al usuario final no le haces cambiar todo y un gasto innecesario quizás. Eso no quiere decir que en el producto no se vayan haciendo mejoras. Siempre hay auditorías, evidentemente, y siempre hay un cuidado de la calidad del producto. Después de 20 años, pues que tengas que cambiar algún interruptor, pues también es normal quizás, ¿no? Pero para que entendáis lo que os comentaba de la compatibilidad entre series, eso, ¿no? Que tengamos los enchufes, toma televisión y todo, y dices, jo, pues ahora en esta habitación que he cambiado, quiero cambiar también ya me queda un poco mal, pues puedes cambiar. En sostenibilidad, como habéis visto, no voy a entrar en mucho detalle, pero lo que se ha trabajado aquí sobre todo, 93% de reciclado en las tapas de enchufe y 98% en las tapas de interruptor en negro y en blanco. En el lanzamiento tuvimos diferencias, poco a poco vamos trabajando en el porcentaje más, pero bueno, lo que pudimos conseguir de material reciclado de inyección, y me podéis decir ya, pero el negro no tenéis de inyección directa, no, pero los pintados van inyectados en base negro. Entonces los pintados grises y negros, la materia prima de abajo es negro, entonces el porcentaje de reciclado también es mayor. Bueno, y luego de ahí viene esto. De ahí nace Alba Infinity, y Alba Infinity salió el año pasado. ¿Por qué la necesidad de Alba Infinity? Pues muchos arquitectos
y decoradores, cuando hacemos visitas en Niesen bueno, pues siempre hay cada mes alguien viene, o bueno, cuando hay lanzamientos nuevos se hacen presentaciones, siempre dicen, jo, ¿y no tenéis? Es que yo no quiero ver nada, quiero ver solo el marco, que no parezca. Entonces, claro, siempre hay limitaciones. ¿Por qué? Porque la instalación, cuando cogemos una caja y si ponemos dos, pues para poner la ventana de 2 hay una normativa de 71 milímetros. Si ponemos y la caja mide más de 70, entonces ya para tapar una caja necesitamos mínimo una dimensión de 80 milímetros, 85. Pero si pongo una seguida de 80 a 80 me pegarían las dos teclas, con lo cual, bueno, pues siempre o haces una instalación especial, que la experiencia nos dice que a la larga la gente no hace porque es muy manual, y cuando va el instalador a los almacenes le dicen dame cajas de esta, e instalo directamente, ¿no? Pero Alba nos permitía que, teniendo esta sensación de flotabilidad, si extendíamos un poco las superficies, pues llegábamos a tapar el marco. Entonces yo en Niesen pues le dije a Cecilia, ¿me dejas hacer una prueba? Y me dijo, sí, pero no la enseñes todavía porque todavía estamos con esto. Y bueno, pues nació la maqueta de Alba. Y en una visita que vinieron los alemanes la llevaron allí. Entonces dijeron, pues esto ya nos gusta. Y pues al igual que con los acabados, con Alba dijimos, bueno, dejamos el lanzamiento y en unos meses podemos ofrecer, aunque sea de Alba a Alba Infinity, una diferencia, ¿no? Que, ahí va, se ha colado ahí la versión vieja. Son funciones limitadas, no hemos lanzado en todo, sino que usas el mismo marco y puedes poner un interruptor con el símbolo de luz, de timbre o con visor, la doble tecla que normalmente solemos tener, la de persianas y el enchufe. A todo el mundo le gusta un montón en los acabados de plástico, que si alguien tiene el marco pues puede montar la otra tapa y listo. Y ahora viene la segunda parte. La gente dice, ya, pero es que si quiero montar 2, 3, 4 ventanas, bueno, pues ya o tienes que hacer una instalación especial y eres muy artesanal y lo encajas muy bien, o esto es como algo muy exclusivo, que tienes un enchufe abajo en el suelo, pues lo pongo si quiero aquí para verlo quizás más limpio o de otra manera. Y de ahí nace la Alba Infinity. No sé si me dejo algo más. ¿Alguna pregunta? Si queréis sobre el diseño, sobre Niesen. Estamos aquí al lado. A día de hoy, he preguntado el dato, más o menos estamos 185 personas. Fabricamos piezas plásticas, metálicas, montaje, almacén, todo sale el producto terminado. Y también nosotros en la planta de I+D estamos conjuntamente con procesos y herramientas que siempre, bueno, pues tener cerca para el producto final ayuda mucho, ¿no? Porque en cuanto hacemos unas pruebas y tenemos la pieza de impresora 3D, pues nos juntamos con ellos y a ver, esto para montar, que pues cambia esto, pues esto no puedo. ¿Por qué? Porque hace más feo fuera, o siempre la pelea, ¿no? Ahí. Y eso ayuda mucho al final. Pues me gustaría saber si el departamento este de I+D en el que trabajas ha estado siempre o en qué momento se empezó a valorar un departamento, o sea, ¿cuándo entra en todo el proceso que nos has explicado? A ver, Niesen, yo en 20 años que llevo ya he conocido como con una sensibilidad hacia el diseño, ¿no? Siempre como un cuidado y como una marca que le gusta lo que hace, hacerlo con cariño. Y bueno, yo históricamente, mi abuelo incluso trabajó en Niesen, entonces ya no soy objetiva, para empezar. Al final yo creo que ahí se ha visto con la serie Olas, ya cuando se obtuvo el premio Delta y Olas tuvo mucho éxito. Creo que, bueno, es mi opinión un poco, creo que desde ahí ya nace un poco
la necesidad, o se ve mucho más transparentemente la necesidad de la importancia de un diseño, ¿no? Que al final, cuando haces algo un poco diferente o sabes el trabajo que hay detrás desde el detalle y el cuidado del producto, es cuando de repente ves, ostras, esto está funcionando perfectamente y encima es reconocido. Anteriormente, no sé si porque quizás no se valoraba o no había esos premios que nosotros no accedíamos o no entrábamos en esas dinámicas, digamos, pero quizás también al trabajar, antes los diseños nunca tampoco se hacía siempre con gabinetes externos, internamente. Por ejemplo, ahí no os he enseñado, pero tenemos series de exportación para México y así, a veces cuando no ha habido tiempo, pues nosotros mismos hemos hecho unas propuestas y hemos diseñado la estética. Ahora ya, pues ya no me dejan, pero a veces digo, voy a meter una sin nombre, porque es verdad, uno de los detalles que yo lo que dije es que cuando se presentan no ponemos de quién es, porque eso condiciona un montón. Entonces, yo ya sé de quiénes son, pero ponemos con letras o con números, porque si no, si sabes que es de no sé quién o de no sé cuántos, pues ya te condiciona un poco en la elección. Entonces decíamos, pues voy a hacer alguna y voy a meter ahí, no vais a saber a veces, ¿no? Pero como es verdad que la dinámica nos lleva a unos ritmos que a día de hoy tenemos que aprovechar un poco nuestros potenciales y decir, bueno, nos encantaría poder diseñar muchas veces la estética, pero es mejor que traccionemos con los gabinetes de diseño, también así ampliamos dentro de nuestro entorno, pues bueno, colaboraciones, y luego ya trabajar mucho en el detalle en la pieza final para que técnicamente y en cuanto a la instalación, pues porque muchas pegas luego también te vienen de los instaladores, te dicen, no, esto no me gusta porque es un rollo para instalar o no funciona bien o cualquier cosa, ¿no? Tanto de las partes estéticas como los mecanismos, que también solemos trabajar en el feedback de los instaladores, ¿no? No, a mí no me pongas a soltar todos los tornillos para meter los cables, yo quiero automático, venga, que entre fácil. Bueno, pues todas esas cosas también no se ven, pero están dentro de la pared, ¿no? Y yo creo que desde entonces, pues siempre es como, bueno, mira, pues la estética tiene su importancia, porque al final tiene su eco y por algo también algo llega hasta donde llega, ¿no? Y Olas fue un éxito total, de hecho todavía se vende y se pide. Y desde ahí es donde, bueno, siempre luego llegan las prisas y muchas, bueno, da igual, no da igual. Vamos a parar un poco y vamos a cuidar un poco también el producto. Hay mil detalles luego, ¿no? Pues la flotabilidad de dónde nace, en las funciones donde se genera, las alturas. En el interruptor, por ejemplo, si subíamos nuestro mecanismo permite una variabilidad en altura para este tipo de series, porque tenemos como dos gamas, series de lujo que llamamos inmodulares, depende de la instalación y a qué mercado. Puede estar entre 11 milímetros y 12,5, no tienes mucho margen. Si ya haces a 9 ya es como, bueno, pues una referencia con un punto 9 le tienes que pedir en el almacén y te da el otro mecanismo, ¿no? Entonces, como veréis aquí, decimos, joder, normalmente los mecanismos están alineados la tecla con el punto más bajo de la tapa, ¿no? Pues en este caso, si hacíamos esto, la flotabilidad se nos subía hasta, y claro, al final parecía un perchero. O sea, dices, y no solo eso, que luego también, para robar, vas a sitios y la gente te lleva la tapa. Bueno, pues luego también se trabajan las fuerzas de extracción, las durezas y demás. Entonces aquí alineamos en la mitad, dijimos, bueno, tampoco queda tan mal. Entonces buscábamos esos equilibrios que a esos detalles se llega ya cuando empiezas a pulir dentro de, ¿no? Y empiezas en la maqueta y entonces dices, claro, en el render todo queda súper bonito, pero llegamos a las maquetas y los primeros eran, no, esta serie no nos cuadra para nada. Al principio era, no.
y luego bueno, pues conseguimos llegar a un equilibrio que yo creo que ha quedado bastante bien. ¿Cómo conseguisteis convencer, ¿no? Ese no, ¿cómo se consigue? Pues si te cuento que hasta se hicieron diferentes versiones de marcos por miedo a que fuera algo muy diferente y que tapando un poco la flotabilidad incluso. Porque claro, ves que la competencia con otra gama vende una barbaridad y tú vas con algo totalmente diferente y dices, ¿y si no gusta? Más o menos, os he dicho mal, en el 2020 ya yo estaba con los alemanes trabajando la estética. Más o menos un año suele ser del proceso de trabajo de la estética, desde que empezamos hasta que se elige el diseño final. Y luego otro año, año y medio ya depende del listado de todos los componentes y todo el despiece, que suelen ser alrededor de 80 a 100 funciones. Luego los acabados y demás. Por eso no es tan fácil ir todo el rato muy alineados, muy pulidos a las tendencias, porque para los almacenes, para codificación, catálogos, al final Jung, por ejemplo, ¿qué tiene? Los colores básicos y luego tiene pues, un tipo marketing con Le Corbusier, que ofrece toda la gama de colores que te apetezca. Tú dices, pues este RAL o este color me va fenomenal. Pero en todos los feedback que recibimos, porque decimos, bueno, también puedes hacer algo así no con Le Corbusier o con cualquier otra ¿no? Pero el resultado final hemos visto que con los colores que hemos sacado un poco, pues el Comodoro, que es un tipo verdoso en Sky, no se vende. Se vende muy poco. Y el 80-90% son blanco y negro. Necesitas como marketing para ofrecer, pero hacer una barbaridad de paleta de colores y de acabados es un esfuerzo que luego no te da rentabilidad. Entonces, por eso, pues a la hora de elegir, en este caso, el blanco también cambiamos de tono. Nuestro RAL de Sky y Zenith, por ejemplo, es un poquito más cálido que este. Entonces jugamos un poco pues, con pequeños detalles y luego el contraste, ¿no? Pues, al final, bueno, en Sky luego tenemos un Duna, que es una arena, que si vemos que sí encaja bien, luego siempre dices, bueno, es mucho más fácil coger un color que ya lo tienes homologado, porque al final tenemos que pasar un montón de pruebas de limpieza, adherencia, de envejecimiento, que es un producto que se toca mucho. Entonces, pues desde ahí luego solemos, bueno, pues dentro de los básicos sin atrevernos mucho. Igual es una tontería, pero ¿qué pasó con la baquelita? O sea, porque ahora es como un material que a veces, igual es desde la nostalgia también, pero como que se valora muchísimo la baquelita y no sé, o sea, como me ha chocado que dijerais que vosotros lo trajisteis aquí. ¿Qué pasó? O incluso si pensáis en otros materiales, de cerámicos o cosas así. Lo que pasa que ya con las tecnologías al final los tiempos de producción y todo son mucho más lentos y con la baquelita o material termoestable, por ejemplo, nosotros poco a poco estamos intentando quitar porque el impacto medioambiental, o sea, es totalmente nada que ver con un material de termoplástico reciclable y demás. Entonces, pues la baquelita también, en cuanto, bueno, con sus limitaciones mecánicas que puedas tener en cuanto a flexibilidad y demás, pues todavía tenemos bases de termoestable en los interruptores y enchufes, pero siempre acompañados por partes flexibles que te permite el termoplástico. Y eso con el tiempo pues fue su trayectoria. La gente que tiene estilo en termoestable todo en casa, es que eso tienes para toda la vida. Lo friegas y lo vuelves a poner y queda igual de nuevo que antes. O sea, y es pena porque tiene sus pros, porque tiene también una apariencia muy cerámica.
no tienes el brillo es diferente a un inyectado brillo espejo de molde o un mate, comparando con un termoestable, por ejemplo. Pero ya. ¿Cómo ha sido la coordinación de los dos equipos? ¿Os habéis repartido tareas en todo el proceso? ¿Habéis estado los dos? Sí. Y luego entiendo que el diseño, por la experiencia que tenéis, entra desde el principio del proceso. De las propuestas se hace... es verdad que en este caso los alemanes ya nos dieron más acotado la elección de la estética y nosotros, si nos sumábamos al carro como Nielsen, teníamos unas limitaciones también, porque lo mismo, ¿no? O alguno se parecía mucho, alguno no nos encajaba. Y desde el primer momento el equipo de diseño de Busch-Jaeger, que es la división que está en Alemania, y mi equipo, en este caso yo con Dorte, con otra compañera, trabajábamos en conjunto con los diseñadores, los cambios. ¿Cómo hemos llegado a pulir tanto el diseño? Pues ellos, por ejemplo, en el enchufe no tienen el margen nuestro, sino que tienen más alto. Y para que nos valieran las estéticas teníamos que trabajar y adaptar ciertas funciones para que las dos partes estuviéramos contentos con las estéticas. Hay funciones que tenemos compartidas y fabricamos aquí o fabricamos allí, y hay otras partes que cada uno tiene la tapa de enchufe, por ejemplo, ellos tienen la suya y nosotros la nuestra. Ellos, para, digamos, entrar en la estética esta, al enchufe, pues como tenemos nosotros en Sky, le nace un pequeño nervio aquí para que cumpla la normativa, y si alguien quiere ser muy purista y tener el plano, compra otra referencia de mecanismo y lo puede poner plano. Entonces, y lo mismo pasa pues, con lo que habéis visto ahí de domótica, las pantallas táctiles. Eso nosotros nos adaptamos a ellos. El sistema de enganche, por detrás adaptamos nuestro sistema y ellos tienen el suyo. Pero nos vienen las tapas y es como el semimontaje hecho y terminamos. Lo mismo con los grabados. Parece una tontería, pero también es un poco cultural. Ellos ponen la marca en el pozo del enchufe y aquí siempre gusta que aunque sea Nielsen, aunque sea sutilmente, pues aparezca. Por eso el enchufe ellos también tienen el suyo con la marca y nosotros sin esto. Los iconos de luz y todo, pues los rales hemos ido trabajando también tamaños, proporciones, ya tenemos en ABB Library pues unos estándares también para que no cada producto de repente tú necesites un producto de otro catálogo y de repente sea un timbre total, o sea, con una coherencia un poco todo, ¿no? Eso, bueno, es verdad que en los últimos años estamos trabajando más en todos a la vez más equiparados. Hacíamos reuniones prácticamente de I+D. Pues mi equipo técnico con el de Busch-Jaeger, si no era un día sí, un día no, más o menos, los desarrollos, o bueno, mínimo una semana, y luego otra reunión fija de, digamos, los responsables de diseño y demás. Mientras se trabajaban técnicamente, pues otras soluciones, las estéticas, pues ir trabajando en esa línea. ¿Podrías detallar algo más la relación con los gabinetes de diseños externos? Porque no sé si te he entendido bien, pero hablaste de que hubo como 40 propuestas estéticas iniciales. ¿Esto qué son? ¿Un concurso abierto a diseñadores? O sea, ¿cómo funciona esto? Porque luego tenéis las 10 maquetas, o sea, ¿cuántos gabinetes intervienen? ¿En qué condiciones? ¿Son concursos abiertos? ¿Y cómo se llega hasta el último, digamos, el servicio definitivo de diseño? Voy a hablar en general porque este caso fue un poco especial, que el inicio empezaron los compañeros alemanes. Nosotros como Nielsen normalmente, depende de la inversión que tengamos, decimos, bueno, pues para esta serie podemos contar con 3-5 gabinetes, porque lo que sí hacemos es pagar al diseñador y no hacer un concurso abierto. Y bueno, pues si nos haces algo y nos encaja, bien. No, normalmente nos gusta que si hacemos un trabajo,
bueno, pues ya acordar con ellos y decir, mira, pues necesitamos en estos 3 meses este trabajo técnico. ¿Cómo elegimos? Bueno, pues a veces tiramos de un histórico que ha tenido éxito y nos ha gustado cómo han trabajado, entonces proponemos a ver si pueden hacernos otra vez. Con alguno nos ha pasado, no, es que ahora estoy con la competencia, entonces ya, o sea, les ha podido llamar la competencia para hacer algún diseño, entonces pues en ese caso ya no continúas. Y nos suele gustar un poco a nivel de Euskadi, a nivel nacional, a nivel internacional, un poco, aunque sea 3 así, y si hay opción a un poco más, pues expandimos un poco más, ¿no? Y entre 3 y 5, más o menos. Luego es abierto, dentro de más o menos el presupuesto, si te quieren, decimos, bueno, entre 3 y 5 propuestas. Si son 3 y uno dice, jo, estoy bloqueado, 2. Bueno, pues trabajamos también ahí. Y si uno dice, bueno, me he inspirado y de esta me han salido estas versiones y ha habido 8 igual, y dices, joder. Entonces vamos trabajando un poco en esa línea. Luego ya sí, bueno, intentamos también mirar en cuanto a patentes para que asegurarnos, porque siempre tiramos de nuestros compañeros de producto, de compras o de ventas que dicen, oye, este me recuerda a esta serie, ostras, esto, pero por si acaso también en la propiedad intelectual también miramos un poco lo que hay y que no de repente sea demasiado tarde y te digan, no, no, esto no puede ser. Yo tengo una pregunta sobre los perfiles, porque entiendo que para trabajar con, pues eso, con estos gabinetes de diseño o con los alemanes hace falta un lenguaje común. Entonces, ¿qué perfiles tenéis en más de departamento? La mayoría ingenieros o también diseñadores industriales. El inglés no, al final es lo que utilizamos para comunicarnos entre todos. Pero es verdad, bueno, y siempre también trabajamos, ahora mismo, por ejemplo, en el departamento tenemos 3 becarios. 2 trabajando para mi equipo de I+D y otro en la parte de sostenibilidad, ¿no? Que va dentro del departamento, pero es como un poco un cajón aparte, ¿no? Y que tiene mucho trabajo, entonces la dedicación es mayor. Las personas que están dedicadas a todo relacionado con la sostenibilidad, pues ya vimos con los años que el nivel, la dedicación al diseño ya bajaba. Entonces, bueno, hay delineantes, quiero decir que no tienen que ser por qué ser ingenieros. Pasa que yo creo que hay al final a mí se me hace muy difícil de repente elegir en una entrevista, ¿no? Entonces con la gente de prácticas y becarios es donde vemos en los estudiantes pues los potenciales. Ahora los que tenemos son muchos de doble grado de ingeniería y de diseño industrial o de diseño o de una de 2. Normalmente son de ese perfil. Y nos suele gustar, al final están 1 año, luego muchas veces si hay mucha carga de trabajo pues tiene opción a estar otro año. Y es verdad que a nivel de multinacional es muy difícil las contrataciones y demás, pero bueno, siempre tienes como una cantera, digamos, que cuando sale una vacante dices, ostras, para nosotros, a ver si nos dan el ok y podemos tirar de gente de aquí, ¿no? Porque en los equipos de desarrollo a veces también se plantea, en vez de, pues como nosotros colaboramos con Sormen, por ejemplo, que ellos están trabajando en diferentes momentos de carga de trabajo para nosotros, en vez de con ellos, que son de aquí, decirnos, no, pues podéis tirar de esta división que tenéis en Chequia o en China y sale quizás más barato y se puede trabajar igual. Pero intentamos, pues al final la cercanía, por muchas tecnologías y muchas reuniones que se puedan hacer,
que vengan todas las semanas a las oficinas, estemos juntos tocando piezas. Creo que el desarrollo suele ser mejor. Yo tengo curiosidad por el tema de las diferencias culturales dentro de todo el mundo, ¿no? Porque al final entráis en la casa de las personas y entiendo que en Europa buscamos algo igual un poquito más aséptico, Sí. pero si te vas a otras comunas, hablo de una colección de Oriente Medio, entonces no sé, me gustaría saber si diseñas específico para estas regiones, Sí. desde aquí, o si testáis con gente de allí, no lo sé, o si de repente aparecen cosas que dices, ahí va, aquí gustan, ¿no? Sí. Pero me imagino que las tres. Eso es una combinatoria. Siempre que tenemos que ir a un mercado nuevo, solemos ir allí y ver instalaciones y ver la problemática. México, Brasil no tiene nada que ver, las cajas de empotrar que se usan, el tipo de instalación, ni la combinatoria del producto. En Oriente Medio, por ejemplo, oro querían, todo oro. O sea, entonces siempre también, pues bueno, pues en vez del acero inoxidable, pues estampábamos en latón o en imitación a oro o pintado en oro mate. Y es una pasada el éxito que puede tener un acabado así en ciertos mercados, ¿no? También eso, ¿por qué se va a esos mercados? No solo la instalación, sino también para ver las tendencias o los estilos, ¿no? Y la instalación también en Oriente Medio tiene una ventaja cuando aquí se pide, es que yo quiero algo súper plano que no sobresalga nada de la pared, ya, pero aquí si pones una caja y ya tienes un tornillo, la cabeza del tornillo ya te limita, empezamos ya por un más 3, más 4 milímetros. Allí, en cambio, las cajas tienen los tornillos dentro, tienen como un escalón y eso te permite ir mucho más plano. Entonces, cuando aquí tenemos en el auditorio de Niesen todos los paneles de todas las series, la gente, ¿y esto por qué no vendéis aquí? Claro, pues por eso mismo, ¿no? Hay diferentes especificaciones que no puedes hacer. Y sí, hacemos un poco la combinatoria de conocer el mercado, conocer la competencia de ese mercado, estar con los clientes, con los instaladores. En esos países también tenemos nuestra red de ventas, nuestra red, por ejemplo, en México, Estevez, la fábrica, compra directamente Niesen. Niesen, o sea, en México es un poco especial el ejemplo, pero es una familia, también un negocio familiar, que la empresa Estevez compra Niesen y nosotros hacemos como Estevez. Y para ellos también, bueno, muchas veces vienen al año 2 o 3 veces y dicen, ¿qué estáis pensando? Pues esto, ir pensando para México, esto igual no puede encajar también, o esto sí, o bueno, pues hacemos ahí un poco a la carta, digamos, por países. No, porque también nuestro cliente es el instalador, ¿no? Muchas veces llamas al electricista y te trae 2 opciones. Claro, Y claro. también es... Por eso es importante tener al final en las distribuciones pues un pequeño muestrario que ayude también y también es importante lo de la compatibilidad de los mecanismos. Al final, ¿cuánto peso tiene el decorador o el arquitecto final? Pues, a ver, en obras grandes y en viviendas o hoteles y demás, sí se suele elegir más el decorador o el arquitecto o el diseñador, pero es verdad que en obras pequeñas de usuario de tu propia casa muchas veces tiras del electricista lo que te enseña o si tienes un poco de curiosidad miras un poco, pero ahora miraréis en todos los sitios cuando salgáis. Nunca sabes cuál es la que se enciende de cada sitio. Y es algo que cada vez mi sensación es que se evita más y que se le está quitando como mucha ergonomía un poco, ¿no?, cognitiva a cómo utilizar el producto. No sé si es una tendencia, si es... Yo creo que, bueno, no sé si es una tendencia, yo sí he observado, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados quizás a unas comodidades que tenemos en casa y a la hora de hacer dices, bueno, pues si yo entro voy apagando, encendiendo luces en función de
con mi paso, ¿no? No tengo que volver hasta el otro lado de la casa para pagar. O tengo en la mesilla un enchufe para cargar o lo que sea. Y en muchos hoteles te encuentras que no tienes o un enchufe al lado de la cama y los interruptores también, o enciendes, como has dicho, enciendes todo o apagas todo. Supongo que eso va un poco de los presupuestos y de la instalación, la complejidad que puedas tener por cada habitación. Ya hace años llevamos con el tarjetero que metes el interruptor de tarjeta o de electrónica que metes y enciendes todo, o te aseguras también de apagar todo. Y con la domótica, pues poco a poco. Al final los sistemas de KNX pues, son más caros, la instalación es más especial y cuando es una renovación, meter domótica cuesta muchísimo dinero, entonces tiras de la instalación convencional. Pero poco a poco llegaremos a, supongo que con el móvil, con la wifi, conectar habitación tal y apagar, digo yo, ¿no? Más o menos podíamos ir por ese camino. Me preguntaba, a colación de esta pregunta y de la anterior, ¿qué importancia tiene el usuario en vuestro proceso? Es decir, queda claro, ¿no?, que en el radar de usuario es importante el instalador, pero también el prescriptor decorador, el periodista, etc., la central de compras, si hablamos de volumen. ¿Qué importancia tiene para vosotros? ¿Hacéis focus groups? A ver, en todos los lanzamientos se traen o visitamos a red de ventas, traemos, digamos, distribuidores nuestros de visita, usuario final. Si te refieres a almacenes grandes, suelen venir de visita. Y siempre recogemos, no solo enseñamos, sino que nos gusta recibir el feedback para ir mejorando, ¿no? Uno es el aspecto de la instalación, otro en cuanto a arquitectos y decoradores también. Hace unos meses también vinieron de redes sociales que les gustaría promocionar y bueno, un poco pues como curiosidad que querían meterse ahí y vinieron cierta gente pues, a conocer el producto. Entonces, desde ahí hacemos diferentes foros y diferentes maneras de llegar hasta diferentes usuarios finales. No sé si te he respondido más o menos.